Bien, avanzamos con la materia. En el siglo XVIII y en el siglo XIX hay varios estados que ya empiezan a eliminar la tortura dentro de su legislación penal. Aquí nosotros tenemos que hacer una conjugación entre lo que es un estado y lo que eran un estado monárquico, sí, un estado monárquico y un estado más liberal, que es básicamente a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, el estado de Suecia a un reino, en 1734, es el primero que elimina la tortura como una forma de obtener confesiones en el marco de un sistema y una legislación penal. Prusia, a continuación, el imperio prusiano en 1740 elimina la tortura. El reino de las dos Sicilias, es decir, el reino que agrupaba a este territorio ubicado en Sicilia y varias islas conexas, en 1789 elimina la tortura. Dinamarca, el reino de Dinamarca en 1770 es el que a continuación la elimina. Gran Bretaña en 1772, ya para 1826 Portugal y en 1827 Grecia. Y a partir de ello ya empieza toda una línea abolicionista de la tortura de los sistemas de legislación penal. Entonces, este abolicionismo va conjugando a partir del desarrollo teórico y conceptual, entre ellos de varios autores. Uno de ellos es César Beccaria, quien en 1764 publica un texto que es muy importante y que es de los delitos y las penas. Es básicamente un análisis sobre el delito, sobre estas prácticas, de estas acciones contrarias al orden jurídico y social, pero más desde un punto de vista criminológico, ¿sí? Aquí, este autor, Cesare Beccaria, nos indica que el delito o está probado o no. Es decir, hay que probarlo, ¿sí? Con ciertos elementos jurídicos y judiciales que no incorporen la tortura. Es decir, si el delito está probado, no hay necesidad de otra pena que la impuesta por la ley. Si no está probado, es terrible atormentar a un inocente. Aquí tenemos ya un nuevo elemento y un nuevo concepto que es el de la inocencia y que luego va a persistir a nivel constitucional, a nivel doctrinario inclusive, de la inocencia como un estado que tiene que ser eliminado una vez que concluye un proceso judicial. Entonces, avanzando con este tema, este autor nos indica: exigir que un hombre sea a la vez acusador y acusado es confundir todas las reglas. Hacer del dolor una regla de verdad es una manera infalible de absolver al facineroso robusto y de condenar al inocente débil, ¿sí? Es decir, aquí nos señala de que hay gente que podría resistir la tortura a pesar de que es culpable, ¿sí? Y hay gente que podría romperse frente a la tortura siendo inocente, declararse culpable con el fin de terminar con esos tormentos. Entonces, Beccaria indica que aplicar el tormento a un desgraciado para saber si es culpable de otros crímenes, además de por el que se le acusa, es hacer un razonamiento horroroso. Es decirle al torturado: está probado que has cometido un crimen. Puedes, en consecuencia, haber cometido muchos otros. La duda me invade y quiero salir de esto con mi regla de verdad. Las leyes te hacen sufrir porque eres culpable, porque puedes serlo, porque yo quiero que lo seas, ¿sí? Es decir, ya es una potestad del juzgador el recurrir a estos métodos que son totalmente rechazados por este autor. Pues ya va viendo algunas líneas débiles por donde se quiebra esta posibilidad de que la tortura sea el instrumento para obtener la verdad. Entonces, aquí o de aquí se desprenden varios conceptos. El del estado de inocencia y también el
que me parece muy importante es el de la discriminación o no discriminación en este caso. Una persona que es acusada o procesada por un delito no debería de tener este como un estigma a futuro. Entonces, tenemos ya varias líneas en este análisis histórico que estamos realizando y que nos dan importantes luces para a continuación en las siguientes unidades poder tener más elementos críticos sobre el tema de la tortura. Si bien Beccaria es uno de los abolicionistas más fuertes sobre el tema de la tortura dentro del como instrumento de los sistemas penales, previos a él existieron otros jurisconsultos que aportaron con sus criterios buscando una abolición de estas prácticas, ¿no? En el siglo, en siglos previos, San Agustín señalaba que la tortura es un hecho moralmente reprobable, ¿sí? Es decir, reprobaba este tipo de acciones y lo definía como una pena que se infligía a una persona. Es decir, ya se consideraba una pena cuando no estaba probada la culpa de una persona y por tanto era muy crítico San Agustín frente a esto. Y nos indica que no para descubrir si es culpable, sino porque se ignora si es inocente. Estas posiciones que Beccaria las adopta luego vienen ya de un tramado previo de análisis realizado en siglos precedentes, ¿no? El Papa Nicolás I, en el siglo IX, indicaba de que ninguna ley divina puede permitir la tortura, que la confesión tiene que ser espontánea y que debería resultar vergonzoso para quien la practica comprobar, como casi siempre, o no consigue ninguna prueba o consigue una falsa acusación de culpabilidad. Aquí ya se duda de las declaraciones que podían dar quienes habían sido torturados sobre algún cometimiento de un ilícito, ¿no? Alguien a la final iba a declarar su culpa para terminar con esos tormentos. En el siglo XIII, Boccaccio indicaba que la ciega severidad de las leyes de los que buscando con tanto esmero y crueldad provocan la mentira. Aquí nuevamente se insiste con la duda de la culpabilidad frente a esos instrumentos que eran utilizados para la época. Becker, que es un pastor protestante, más o menos en 1600, en el siglo XVII, convencido que en los procesos de brujería se aplicaba la tortura a enfermos mentales, y sobre todo Grevius, que en su tribunal reformatorio en 1624 negaba que la tortura pueda justificarse por ser antigua, ni que sea necesario para mantener el orden social, y mantiene además que la tortura es irreparable, prefigurando así una de las bases de la crítica moderna a la pena de muerte. Finalmente, unas breves reflexiones suyas sobre la degradación progresiva de los torturadores indicaba que el torturador se va aficionando al sufrimiento, pero la crueldad, como todos los vicios violentos, tiene el efecto de que pronto sacia. Así nace en el torturador, más pronto o más tarde, la curiosidad por el tormento nuevo, inédito, ¿sí? Y de ahí nosotros podemos comprender cómo evolucionaban todos estos sistemas de tortura. Si alguien en algún momento puede adentrarse en este ámbito, visitar algún museo de la Inquisición o algún museo de la tortura, principalmente que hay en diferentes lugares de Europa, como en Toledo, como en otros lugares más, va a poder darse cuenta de cómo iban incorporándose nuevos aparatos para generar nuevos dolores y para generar procesos que en realidad generaban daño en el cuerpo de las personas, ¿no? O bien había mencionado sobre la Inquisición, pero también
tenemos los campos de concentración que utilizaron varios gobiernos fascistas en Europa y que también dan cuenta de esa diversidad de sistemas que existían para la época. Así, ligando con el tema que había señalado brevemente anteriormente, tenemos que existieron varios sistemas políticos, varios gobiernos totalitaristas que utilizaron la tortura como un instrumento de gobierno para obtener información sobre posiciones o actores contrarios a su gobierno, ¿no? En Rusia tenemos, por ejemplo, cuando gana la revolución bolchevique, pasa la administración política del Estado de Lenin a Stalin, la implantación de un sistema de control social a través de la tortura mediante diferentes actores vinculados con el Estado, ¿no? Paralelo a esta época, un poco antes incluso en España, en la revolución, en la guerra civil española, Franco utiliza varios sistemas de tortura para poder enfrentar esa persistencia de revueltas populares y sociales contra su gobierno totalitario, ¿no? En Italia Mussolini, en Alemania Hitler, y hay varios proyectos políticos y socioeconómicos que se han anclado en la tortura para sostener sus gobiernos. Tenemos diferentes dictaduras, tanto en el cono sur de la América en el siglo anterior, en el siglo XX, en donde desde los años 70, 60, estos gobiernos totalitarios impusieron una política de terror basada en la tortura, en donde este era un instrumento para manejar y mantener su sistema de gobierno, ¿no? Cono sur, me refiero a Argentina, Uruguay, Chile, en Brasil de la misma manera, en Perú, en Ecuador ya es avanzado, más bien la década de 1980 del siglo anterior, en donde se ejerce este tipo de acciones por parte de organismos del Estado. Y en Centroamérica y el Caribe, gobiernos como el de Guatemala, que han sido procesados en el sistema interamericano de derechos humanos por violaciones al derecho a la vida y por acciones relacionadas con tortura. Guatemala tenemos otros, El Salvador también. Y en el Caribe, República Dominicana y Cuba incluso, ¿no? Tenemos el gobierno previo a la Revolución Cubana, en donde la tortura era un instrumento para garantizar el mantenimiento de estos estados. Y ya para cerrar este capítulo de la unidad, en el análisis histórico que estamos realizando, y a pesar de que habíamos visto que se da una abolición de la tortura dentro de los sistemas normativos, esta aparece en estados totalitarios y había narrado anteriormente, tanto en Europa como en Latinoamérica, cómo esto se manifestó. Y tenemos que el Estado es el gran valor a defender por delante de los derechos de los ciudadanos que lo componen. Habría que hablar otra vez de súbditos más que de ciudadanos, a la vez que estos delitos son vistos como sacrilegio, como crímenes de lesa majestad. Sí, aquí hay unas posiciones que es justamente cuando a estos gobiernos totalitarios, a estos gobiernos que buscan tener la razón por sobre la ley, cualquier acción contraria es vista como un sacrilegio, haciendo una comparación con lo religioso y como crímenes que van contra esa majestad, lo que representaría la autoridad del Ejecutivo dentro del gobierno, ¿no? Casos hemos tenido en los últimos años que
permiten evidenciar justamente esto, ¿no? En las guerras modernas, nosotros vemos que hay una necesidad que está impuesta para poder tener condiciones de indagación rápida, fiable y efectiva, con la creación ad hoc de servicios especiales y métodos especiales de interrogación de prisioneros, de espías y otros, ¿no? Y en el marco del terrorismo o de la lucha contra el terrorismo que se desata una vez que se produce este ataque contra Estados Unidos en Nueva York, contra el World Trade Center, se da o se empieza a legalizar nuevamente las acciones de tortura como un instrumento para lograr información. Y ahí tenemos todos aquellos que han sido utilizados en la base de Guantánamo, por lo cual hay denuncias en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o a nivel internacional en otros fortines o espacios que han sido requeridos por el gobierno de Estados Unidos en el extranjero para poder mantener bases militares y donde han sido trasladados sospechosos de tener vínculos con estos grupos terroristas para proceder a generar acciones de tortura y obtener información que les permita cumplir su requerimiento de investigación. Todo esto, obviamente, estamos hablando de una acción más que de un proceso que tenga relación con lo legal, dentro del derecho de los estados y dentro del derecho internacional también.